Tiempo de recibir ahora al representante del Observatorio Ciudadano Manabí, Ignacio Lorco Lamarco. Buenos días, Ignacio, ¿cómo le va? Muy buenos días y un saludo cordial a la audiencia de Radio Capital. Excelente, muchas gracias. Espero ustedes estén muy bien también. Bueno, empecemos dando a conocer a la ciudadanía qué es el Observatorio Ciudadano de Manabí. Perfecto. El Observatorio Ciudadano de Manabí se creó en el año 2019 como un espacio conformado por representantes de la academia, de la sociedad civil. Básicamente lo que hacemos es investigaciones sobre las políticas públicas y cómo tienen un efecto en este anhelo de reactivación de la economía local. Nosotros básicamente nos hemos conformado por 4 instituciones. Nosotros como representantes de la Universidad San Gregorio, que es donde tenemos el observatorio ubicado, y también tenemos el Grupo Faro, la Fundación Esquel y el municipio de Puerto Viejo, que se conformaron en algún momento para ejecutar un proyecto llamado Hacia Comunidades Resilientes. Entonces, a partir de este proyecto es donde surge el observatorio y al que le estamos dando vida ahora institucional, prolongándola, ¿no? Ahora, ustedes han realizado una investigación, un estudio respecto de los efectos que ha generado en Manabí, sobre todo en el sector productivo, el terremoto del 2016 y esta pandemia que aún no termina. ¿A qué conclusiones arribó este estudio? Bueno, nosotros, nuestro estudio, en efecto, se realizó a partir del entendimiento de cómo estos dos eventos, el terremoto y la pandemia, han afectado el empleo y exactamente el empleo formal. Entonces, lo que hicimos es encuestar a 399 empresas en varios sectores: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, manufactura, comercio, alojamientos, servicios de comida. Entonces, la idea fue identificar la situación de empleabilidad y comparar estos dos momentos. En primer lugar, lo más tal vez dramático que hemos encontrado, no a partir de estas encuestas, sino también integramos datos recientemente investigados por INEC, es que apenas el 11% del empleo en Manabí es considerado empleo adecuado. Por poner un punto de referencia, el promedio nacional está en el 34%. Entonces, Manabí tiene una tasa de empleo adecuado muy baja y que nos debe ser motivo de preocupación a nivel local. Ahora, otras conclusiones importantes. Aparentemente, los números indican que la pandemia ha tenido un efecto más fuerte, más negativo sobre la economía local de lo que fue el terremoto. No obstante, hay que entender también que el terremoto dejó a nuestra economía ya bastante debilitada, y ya la pandemia llega en un momento en que la economía estaba tratando todavía de levantarse, de volverse a levantar, en un momento de recuperación. Entonces, son momentos que hay que entenderlos también de manera dinámica. Pero por dar algunos datos concretos, la situación de empleo, por ejemplo, luego del terremoto en el 2016, el 33% de las empresas reportaron haber disminuido personal, mientras que ahora en la pandemia, luego de la pandemia, el 36% de estas empresas reportan también una reducción de personal. Es decir, en temas de la empleabilidad, lo que más afecta a la capacidad de empleo en la provincia ha sido la pandemia comparada con el terremoto. Algunas investigaciones a nivel nacional destacaban hace pocos días que durante el 2020, por efectos de la pandemia, el Ecuador dejó de contar con, algunos dicen, más de 500.000 empleos fijos o formales. Otros señalan la cifra mucho más alta, cerca de 700.000 empleos formales. Aquí en Manabí, ¿cuál es la cifra de la pérdida de empleos formales, economista? Bueno, ese dato, el valor absoluto habría que proyectarlo. Lo que tenemos es, a partir de las encuestas, una proyección que nos indica que la pérdida ha sido en este momento del 36% del empleo formal. Entonces, habría que hacer la proyección con valores absolutos. Economista Lucho Andrade lo saluda. ¿Cómo está? Muy buen día, abogado. Manabí es una provincia que tiene un puerto subutilizado. No vamos a entrar a analizar cuáles son las causas, las razones o las soluciones, pero está subutilizado. Y somos nosotros generadores de productos primarios. Esa es la situación de Manabí. No hemos podido desarrollar fuera de Manta Montecristi, fuera de esos dos cantones, no hemos podido desarrollar por lo menos un pequeño cordón industrial. Los gobiernos autónomos descentralizados, llámense en alcaldías, prefecturas,
porque manejan más capitales, o la prefectura que maneja más ingresos. ¿No cree usted que debería de pasar de esas propuestas de construir caminos, puentes, etcétera, etcétera, que hay que seguirlos haciendo, obviamente, ¿no es cierto?, mejorando la infraestructura, pero impulsar ante la falta de capitales y más un problema que tenemos aquí en Manaví, del centro hacia el norte, que es a medias ni con las medias, o sea, no tenemos una cultura asociativa, si pudiéramos llamarla así. ¿No cree usted que el gobierno provincial debería de plantearse como el impulsador de riqueza? ¿En qué sentido? Impulsar empresas públicas privadas o de economía mixta, en donde inyecta capital el gobierno provincial y poco a poco lo irá sacando con las utilidades de esas empresas. Esperemos nosotros que todas sean exitosas. Que tenga un manejo, yo decía aquí, y lo conversábamos, de funcionarios o gerentes de empresas privadas de Países Bajos, de Suiza, en el caso de los lácteos, etcétera, etcétera. Pero que europeos que teniendo un gran currículum se jubilaron, que vengan aquí al trópico, que para ellos es lo más bello que les puede pasar, y que puedan incluso, o sea, manejarse privadamente estas empresas públicas privadas, pero que sean impulsadas por el capital que pueda inyectar el gobierno provincial, porque ya no alcanza esas propuestas, yo voy a ser el mejor prefecto porque voy a hacer caminos, escuelas y qué sé yo, ya escuelas no las hace, pero puentes y todo eso. Necesitamos que se genere riqueza en la provincia de Manabí. Vea que yo no estoy hablando genere empleo, riqueza, porque al generar riqueza usted genera empleo, obviamente. ¿Por ahí no cree usted que podríamos impulsar el desarrollo de la provincia? Bueno, sin duda es una propuesta interesante y es una propuesta que habría que evaluarla más en detalle, no cabe duda. Nosotros justamente como observatorio lo que intentamos hacer, lo que hemos empezado a hacer realmente es trabajar con la ciudadanía para evaluar de algún modo el impacto de este tipo de iniciativas. A partir de la ciudadanía, de entender cómo las políticas públicas se transforman o transforman la cotidianidad de la ciudadanía, es que nosotros queremos crear información que justamente puedan adoptar los tomadores de decisiones a nivel provincial, a nivel cantonal, los políticos, para justamente atender y abordar estos problemas, estos desafíos de manera directa, pero ya con conocimiento. Las propuestas que se pongan sobre la mesa valen la pena evaluar, hay que ser creativos, hay que ser innovadores. Es cierto que lo que se ha hecho en el pasado, tal vez podemos llegar a la conclusión de que no ha funcionado como hubiéramos esperado. Habría que analizar los momentos de crecimiento de la provincia, qué pasó, cuándo creció, por qué creció la economía de la provincia en ciertos momentos y luego por qué decayó, y a partir de esos momentos de crecimiento aprender y tratar de replicar esos momentos, porque eso es lo que nos está funcionando. La conclusión es que realmente necesitamos conocer mucho más nuestro entorno, mucho más nuestra provincia, trabajar con la ciudadanía, trabajar con las personas que directamente les afecta este tipo de políticas públicas y a partir de ello, pues crear este conocimiento que necesitamos para aplicar para estrategias más directas y más efectivas. Señor Ignacio Lor, buenos días. Mario Mariscal lo saluda. Señor Ignacio Lor, este estudio que han hecho que nos parece muy interesante dentro de la provincia de Manabí, ¿qué se va a hacer con este estudio? ¿Se lo va a presentar a la gobernación para que se lo proyecte al gobierno nacional? ¿La prefectura va a recoger estos resultados? ¿O alguna alcaldía acá en Manabí? Porque nosotros teníamos en tela de duda ese decreto del señor Guillermo Lazo de las personas que deban menos de $1.000 salen del buró de crédito, cuando es una realidad ajena primero a la producción del país, porque la gente que produce no va a trabajar con un capital de $1.000, y segundo, porque el problema económico de Manabí se arrastra un poco más, se arrastra desde el terremoto del 2016. ¿Qué se va a hacer con estos estudios para proyectarlos y para que tengan acogida dentro de las personas que podrían resolver el tema económico dentro de la provincia y dentro del país? Muchas gracias por la pregunta. Lo primero que nosotros queremos hacer como observatorio es involucrarnos, incluir a la mayor cantidad de actores sociales posibles.
que el resultado de estos estudios no quede solamente en las autoridades, en la gobernación, en el Consejo Provincial o en los municipios, sino que los tenga la gente, la población, seamos nosotros los ciudadanos los que entendamos qué es lo que está ocurriendo con nuestro entorno. Y a partir de eso, pues buscar iniciativas, proponer iniciativas que nos beneficien a todos, consensuar iniciativas. Es real la situación de que nosotros, pues, estas iniciativas que se han dado últimamente, por ejemplo la que usted menciona ahora, también no sabemos qué resultado pueda dar. Para eso justamente se ha creado el observatorio, para hacer un análisis de cómo se desarrollan estas políticas, estas iniciativas y reportar tempranamente, ¿no? Si ha sido positivo, pues reportarlo, decir, reconocer cuando una estrategia da sus resultados, pero si no está dando resultados, también reportarlo y decir, bueno, esta estrategia no está dando resultados al menos inmediatos, ¿por qué no ajustar la estrategia, buscar iniciativas alternativas? Entonces, para eso es la importancia del observatorio. Y esto, pues, a partir del mismo entendimiento de la ciudadanía y del mismo empoderamiento de la ciudadanía de estos datos. Entonces, los datos lo que queremos es publicar y hacerlos disponibles abiertamente a la mayor cantidad de gente posible. Al tener el empoderamiento de la ciudadanía significa que lo van a socializar con algunos grupos sociales, primero acá dentro de Manabí. Ya hay reuniones previas para que esto no se pierda, porque mire, resulta interesante lo que ustedes hacen, porque si se lo hace a través de, por ejemplo, de la prefectura o a través del gobierno, primero que este estudio va a tener un costo, y los costos por proyectos y estudios no son baratos, pasan de los $500.000 para arriba. Entonces, esta serie de datos van allanando y van ahorrando costos para tratar de arreglar la economía dentro de Manabí, que es lo que nos preocupa. Bueno, eso es importante. Los datos, desde la perspectiva académica, los datos, uno puede presentar los datos que lo hagan ver bien o mal en cierto momento, a cierta persona, en cierto espacio político. Nosotros desde la academia hacemos análisis riguroso de los datos. Riguroso en este momento quiero decir que no tratamos de ser lo más imparciales posibles. Y nuestra meta es hacer un reporte imparcial y que refleje la realidad. Entonces, esta realidad es importante tenerla presente porque es sobre lo cual vamos a trabajar y sobre lo que queremos transformar. Bien, muchísimas gracias, Ignacio, por acompañarnos esta mañana aquí en Mesa de Diálogo. Seguramente habrá otra oportunidad para seguir conversando sobre estos temas que atañen y que también generan mucha expectativa en la colectividad de nuestra provincia. Muy gentil, muy amable, Ignacio. Muchísimas gracias. El Observatorio Ciudadano estamos ubicados en la Universidad San Gregorio y en los próximos días pues estaremos difundiendo los resultados de este estudio y primeramente a través de la página web del Grupo Faro y también en la Universidad San Gregorio haremos un esfuerzo por difundir estos resultados en la ciudadanía. Muchas gracias a ustedes por el espacio.